Bueno, vamos a dar inicio. El sistema sanitario, como les comentaba, se llama Wabinas Plus. Em, Está compuesto de varias piezas que vamos a compartir el día de hoy. Les queremos contar un poquito a quién pertenecemos. Pertenecemos a la empresa Amanco Wabin. Es una empresa dedicada a la fabricación de tuberías y accesorios para la conducción de agua. Nos gusta que nos piensen de una manera integral, en donde está el total de las soluciones, y así ustedes poder tener soluciones cada vez más cercanas en la integralidad de lo que es la conducción del agua. Queremos que nos piensen desde un acueducto hasta el agua que ustedes abren en la canilla. Tenemos soluciones en todos esos sentidos. Eh, Así como están las soluciones tradicionales, también tenemos soluciones particulares para, para la conducción de agua y también el reciclado del agua dentro de la vivienda. Nosotros formamos parte de un grupo mayor que se llama Orbia, somos una división, nos ven acá al principio. Amanco Wabin forma parte de una cantidad de unidades de negocio que tienen que ver con la fabricación y la materia prima. Nosotros somos Wabin, líder global en soluciones innovadoras para el manejo de agua, y así es como nos entendemos y así es como queremos compartir las novedades que tenemos. Muy rápidamente, Wabin tiene presencia en 80 países, tiene plantas en 56, tenemos mucho conocimiento, nos hemos unido Latinoamérica con Europa, de ahí nos ha venido mucho conocimiento técnico desde sus laboratorios de innovación. Es desde Wabin que nos vienen estas novedades, puntualmente la que vamos a compartir hoy. Este producto actualmente lo estamos trayendo de Alemania, de Wabin, Alemania, en donde ya el producto existe hace más de 20 años y bueno, nos trae innovaciones rápidamente a Latinoamérica de sistemas de alta gama. Miren, cuando les hablo de Wabin, les hablo del inventor de la tubería plástica para alcantarillado. Tenemos una historia desde 1955, así que cuánta historia, cuánta agua atravesó esas tuberías para que nosotros podamos hoy estar reunidos hablando hoy de desagües insonorizados, ¿no? Primero soñar con llevar aguas a las ciudades y ya ahora estamos hablando de cómo hacer estos sistemas más insonoros. Les queremos contar, y eso es un poco como iniciaba la charla de hoy, es que tenemos un portfolio muy completo. O sea, si bien hoy estamos reunidos por el mercado domiciliario, es interesante que cuando piensen en Wabin, piensen en, como les contaba, la conducción de agua desde los acueductos hasta que uno abre la canilla, desde que el agua entra hasta que sale de la vivienda, y después vuelve a entrar el agua y la volvemos a captar en estas celdas que estamos mostrando un poco en la parte inferior. Podemos dividirnos rápidamente en el mercado domiciliario, tenemos soluciones para agua fría, agua caliente, y esta innovación que trajimos hace más de 4 años, Hep2O, y que está, la verdad, abarcando el mercado rápidamente. Desagües, tanto en PVC como polipropileno con aro de goma, y hoy nos juntamos puntualmente para hablar de desagües insonorizados. Abarcamos infraestructura, somos líderes, somos el mayor proveedor de AISA dentro del mercado argentino. Contamos con tuberías también innovadoras como Novafort. Abarcamos el riego, o sea, todo lo que tenga que ver con la conducción de agua, ahí va a estar Amanco Wabin, y también repensando el agua. ¿Cómo podemos hacer que estas ciudades en donde el agua está pensada hace 100 años, cómo captamos el agua de un clima subtropical a una red que está pensada hace 100 años? Bueno, hay sistemas, piensen que nuestra sede está en Holanda, cuánto del agua saben en Holanda como para traernos estas innovaciones, cómo podemos llevar el agua de manera inteligente hacia la red, cómo podemos no sobrecargar la red a través de QuickStream, cómo podemos manejar el agua en grandes superficies como en lugares industriales, con sistemas sifónicos donde el agua la podemos manejar, llevar al sistema de manera gradual para no sobrecargarlo. Cómo esa agua la podemos captar, cómo reutilizar el agua de lluvia. Estamos hablando de un recurso finito. ¿Por qué el agua la descartamos? ¿Por qué no volvemos a utilizar el agua para las viviendas? ¿Por qué no utilizar estas celdas? ¿Por qué no utilizar los espacios en las ciudades que están tan desocupados, ¿no? Los espacios que no se ven, los no lugares dentro de las ciudades, para que esa agua vuelva a formar parte del sistema
y que ese recurso que es finito en algún punto se vuelva infinito y se vuelva a reutilizar. Tenemos otra división que son los geosintéticos. Piensen en nosotros cuando tengan terraplenes, cuando tengan inconvenientes en algún terreno particular, cuando tengan que contener, hacer una laguna. Cuenten con nosotros, como les contaba, digamos, desde el agua para la contención, el agua para que lleguen a las ciudades, el agua para compresión, el agua por gravedad para los campos, el agua bien trabajada y el agua recirculada. O sea, ese es nuestro propósito y un poco la idea de estas reuniones, ¿no? Que no solamente nos reunamos por un producto, sino también le podamos contar de Wavin en toda su extensión. Es así que les hablamos hoy desde la división de obra. Arranqué un poco apresurada y no presenté al equipo. Creo que es un buen momento para presentarlo. Estamos acompañados por José Luis Michelut, el ingeniero José Luis Michelut, que es nuestro jefe técnico, el que nos va a hablar hoy puntualmente del silencio en las instalaciones que hablamos de cuando hablamos de Wabinás. Nosotros, la división de obra, Hernán Romano y Jeremías Di Pascuo forman parte. Yo también soy Celina Zampayo. Estoy a cargo de la división y bueno, la idea es darles soluciones desde el principio al fin de la obra. ¿Qué decimos cuando decimos del principio a fin? Queremos estar ustedes en este momento de la obra, como están ahí los proyectistas, cuando se está moviendo el terreno, cuando están proyectando, cuando están haciendo las columnas, pensando en la instalación sanitaria, codo a codo con nosotros, porque podemos siempre hacer mejoras, porque todavía es un sistema artesanal, el sistema sanitario, en donde hay mucho que podemos mejorar y mucho podemos introducir con sistemas nuevos. Pensémonos con BIM en nuevas tecnologías, en la optimización de los materiales. Los queremos acompañar en el cierre de la obra con la prueba hidráulica, asegurándonos que esa instalación estuvo bien hecha y ahí capacitar a su mano de obra para la próxima obra. Entonces, bueno, simplemente que se agenden cuando tengan tiempo nuestro mail para cualquier consulta que tengan en cualquier momento de su obra. Nos encanta estar con ustedes, aprendemos de ustedes, nos encanta traerles novedades y bueno, agéndense obra@wavin.com para cualquier consulta puntual que puedan tener. Así le doy paso entonces al motivo de la charla de hoy para presentarles el primer sistema insonorizado del mercado argentino. Van a ver que cuando hablamos de insonorización nos parece un tema extraño para lo que son las instalaciones sanitarias, pero bueno, José Luis va a saber contarles bien el por qué el sonido de las instalaciones es tan importante. Te paso, José. Muchas gracias, Celina. Bueno, esto tiene su historia, porque de golpe nos estamos preocupando por el problema del ruido que producen nuestros sistemas cloacales, cuando si ustedes se van un poquito atrás, antes de los 80, eso no era un problema. Ustedes fíjense que desde principios del siglo XX, vayan siguiendo ese diagrama que ustedes tienen, que ahí es donde van viendo en ordenadas, digamos, ustedes van teniendo los distintos niveles de sonido y después en las abscisas van viendo los distintos materiales, digamos, y cómo tuvimos que llegar, todo eso acompañado en años, como esto es el histórico de los materiales con los años. Entonces, si ustedes se fijan, cuando arrancaron los edificios de altura, a principios del siglo XX, cuando aparecieron los ascensores, aparecieron los edificios de gran altura, principalmente la ciudad de Buenos Aires, que era una de las 3 grandes capitales del mundo. Todos los edificios tenían importantísimos sistemas de provisión de agua, de manejo de desagües, de calefacciones centrales. En todos esos edificios, a ustedes nunca nadie se le ha quejado por un problema que se hizo presente después en los 80, que era el ruido de las descargas de las bajadas locales. Al principio, tenuemente, pero mucho más importante, ya entrado los años 90, ya aparecieron ruidos que realmente pasaron a ser molestos. Desde un pequeño murmullo en los 80 a algo realmente molesto en los 90. ¿Y qué había cambiado en todo este tiempo? No cambió la altura de los edificios, porque ya Buenos Aires tenía edificios de mucha altura a principios del siglo XX. Si bien había ya más edificios, muchos edificios de más de 15 pisos.
La aparición de las válvulas de descarga, eso tampoco fue un problema por el cual aparecieran este tipo de cosas. Pero bueno, cuando empezamos a analizar el tema, lo que había aparecido en realidad fue que uno de los materiales plásticos, el polipropileno con O-ring, había hecho su aparición. Entonces, en los 90, junto con el polipropileno con O-ring, aparecen los ruidos realmente molestos en la construcción. Hasta los años 70, la construcción de desagües cloacales se hacía principalmente en hierro fundido. Ustedes lo ven ahí en el grafiquito. Antes de los años 70 era todo hierro fundido. Un material de muy alta densidad y un gran espesor. Entonces no había forma que el ruido producido por el agua escape por ahí. Tenía como contras, además del peso, ¿no?, y la rugosidad interior, la dificultad y la lentitud de su instalación, cosa que a medida que fuimos avanzando en el tiempo, teníamos que cumplir plazos cada vez más cortos de construcción. Fue por eso que a principios de los años 70, al principio muy tímidamente, pero después ya con un poco más de fuerza, cuando se vio que plástico, que era el caso de las tuberías de PVC, no significaba un detrimento en calidad, se empezaron a hacer las primeras uniones por junta pegada. El PVC no plastificado, que es lo que estamos usando como PVC nosotros, es un material muy resistente a los esfuerzos mecánicos, pero ahí aparece un pequeño problema que tiene ese tipo de material. No es tan resistente al calor. Esta razón hace que los espesores deban ser muy superiores a lo que nos hubiera dado un cálculo de espesores con una cuestión de resistencia mecánica. Por eso es el tema del 3,2. Ustedes saben que cuando hablamos de PVC, el 3,2 es la tubería de 40, la de 50, la de 63, la de 110 y la de 160. La de 160 les está diciendo, ahí llegó el límite de ese espesor en cuanto a resistencia de material. Pero todas las cañerías anteriores son cañerías que llevan agua mucho más caliente. Entonces, con ese 3,2 no llegaba a calentarse todo el espesor de la tubería. Bueno, entonces, este hecho, sumado a la alta densidad del PVC-U, estamos hablando de densidades que son muy superiores a 1,5, 1,6, hizo que la aparición de los sonidos no fuera advertida como un verdadero problema. El material era más liso, tenía alta densidad y alto espesor. Pero la construcción de edificios de más altura, livianos y flexibles, hizo que la unión rígida empiece a ser problemática porque tenía que ser protegida con elementos para que no aparezcan fisuras, encareciendo, dificultando y alargando los tiempos de obra. Entonces ahí es donde aparece el material que se empieza a ablandar recién a partir de los 170 grados de temperatura, razón por la cual tolera menores espesores, pero además es más liviano que el agua, el polipropileno block o tipo 2, también llamado polipropileno sanitario. Entonces, fíjense ustedes que a partir de los años 90, como ya el sonido que está pasando a través de la tubería es muy superior. Eso hay que tenerlo bien en cuenta. Ahí aparecieron los ruidos. Bueno, el sistema de PP con O-ring, al trabajar con menos densidad, se comporta, como ustedes están viendo ahora en la filmina, se comporta como si fuera un verdadero tambor. Ustedes fíjense la diferencia que hay entre la izquierda y la derecha. La izquierda es un sistema, digamos, de muy poca densidad y además muy poco espesor. Bueno, a la derecha ustedes están viendo ya un material que tiene que ser un poco más denso. En el año 2005, si ustedes se fijan acá un minutito, en el año 2005 aparece el Silentium. Y el Silentium es el primer sistema de polipropileno que le agrega una piedra molida para darle más densidad al material. No solo el Silentium agregó algunas soluciones innovadoras, como era el caso de la pileta de patio giratoria, además de agregarle masa a su composición, y además toma las vibraciones de los anclajes, que ahora vamos a ver un poquito más en detalle. Ya avanzada la década del 2010, aparecen algunos sistemas de polipropileno con mayores espesores y densidades, pero con dificultades de compatibilidad con los diámetros nacionales, y la funcionalidad de algunas piezas que es realmente complicada.
Recién ahora, en el año 2021, aparece en Argentina la solución definitiva, que es el sistema del Guapinas que ustedes están viendo, que de nuevo casi nos deja con los niveles de insonoridad de a principios del siglo XX. Pero, por supuesto, con una lisura acorde a lo que sería un material de polipropileno. Entonces, si ustedes comparan en esta nueva filmina el tema de la densidad, fíjense y piensen lo que serían las paredes de las tuberías como si se trataran de los parches de un tambor. Cuanto más delgadito es el parche, más sonido transmite. Ustedes fíjense. También tenemos que tener en cuenta que tenemos no solo una cuestión de espesores, sino una cuestión de densidades. En el sistema del Guavinas, si bien es un material con agregado de componentes minerales para llevarle la densidad a 1,9 kilos por centímetro cúbico, el espesor de la pared también se sube a 5,3 milímetros. Lejos, lo más gruesito que hay ustedes tienen en el mercado. Pero esta vibración no solo se transmite por el aire, como ustedes están viendo, sino que también se transmite a través de la grampa. Entonces, también ahí es importante el nivel de insonorización que tenga la grampa. Ustedes comparan nuestras grampas de la línea Silentium contra las grampas de la línea Guavinas, estamos comparando productos de la misma empresa, ustedes van a notar que la diferencia del aporte que hace el caucho para evitar el golpeteo o el martilleo que haría la vibración del tubo sobre la estructura es muchísimo mayor. Ahora, ¿dónde aparecen los ruidos? Y es ahí donde, por un lado, tenemos los ruidos que aparecen por una cuestión, o mejor dicho, se transmiten por una cuestión de que habíamos bajado los espesores, que ahora lo anulamos. Los ruidos aparecen todos en las descargas de los inodoros. Lo que son las bachas, lo que serían las bañeras, las duchas, los bidets, esos no presentan un problema en cuanto a lo que sería el ruido que se transmite. ¿Todo por qué? Pues salimos con una tubería de 40, que después vamos a una pileta de patio y después sale con una tubería de 63. O sea, sale laminar y tranquilo. Entonces, ¿dónde hacemos el mayor gasto de lo que sería el sistema de insonorización? Porque, por supuesto, es más caro que el sistema Silentium. Únicamente en la línea que lleva de los inodoros hacia las descargas. Bueno. Parte del diseño, ustedes fíjense que si le vamos a estar agregando nada más que espesores, estaríamos haciendo prácticamente la mitad del trabajo. Teníamos que aprovechar para agregar un poquito más de diseño. ¿Cuál es una de las cosas que nos están molestando más? La cantidad de tarritos de aerosol que se gastan para poder lubricar. Hubo soluciones con potes de lubricante en crema, pero resulta que se los terminaban ensuciando con la arena de la obra y los pinceles que usábamos también se los ensuciaban. Entonces, primera, gran, enorme solución, que inclusive está patentada por Wavin, es el O-Ring celeste autolubricado, que facilita mucho, pero mucho la instalación y nuestra limpieza en obra. Después tienen, fíjense, una pequeña guía de rotación. Ahora los muchachos les van a enseñar las piezas y creo que tengan en cuenta una cosa, que inclusive lo van a ver en algunas piezas que por ahí ya están un poco más manoseadas. Por más que le entramos y sacamos montones de veces, el O-Ring autolubricado sigue trabajando muy bien. Fíjense este otro detalle del grip de agarre para facilitar la instalación. ¿Cuántas veces nos pasó que con manos sucias se nos están resbalando las piezas? Bueno, ahora eso ya no va a pasar. Fíjense la pequeña marquita que hay cuando termina la zona del grip. Toda esa marca les dice que si ustedes meten la cabeza hasta el fondo, no les va a quedar ese centímetro que hay que dejar en 110 para que trabaje la dilatación. Acá ya no hay forma de que alguien le erre, tiene que estar viendo lo que queda para dilatar. O sea, agarro, tiro para hasta el fondo, retiro un poquitín, ese centímetro ya me queda. Y por último, esto es una cosa que
viéndola, decíamos, ¿cómo no se nos ocurrió antes? Fíjense que el bisel no está en un solo plano, sino que está ondulado. Cuando quieren acordar, ustedes están trabajando con menos de la mitad de la superficie haciendo fuerza. Cuando una superficie ya pasó el nivel del O-ring, la otra recién ahí empieza a hacer fuerza. Entonces, por eso es que ustedes se van a encontrar con que es muchísimo más fácil poder estar trabajando con un bisel ondulado. ¿eh? Fíjense el pequeño detalle que tiene el O-ring monolabio. Por supuesto, el O-ring es MOL. Este es un desarrollo que se hizo en conjunto, Wavin y MOL. Pero fíjense que si bien es un monolabio, tiene unas pequeñas nervaduras y un pequeño labio basculante. Todas esas crestitas pequeñas nervaduras que tienen es para mejorar el rendimiento tanto en presión como en vacío. Eso ténganlo en cuenta. ¿Por qué? Porque cuando está pasando el agua a gran velocidad, en realidad es una especie de bomba de vacío. Si tenemos algo mal, nos va a estar chupando aire por ese otro lado. Entonces, resumiendo, ustedes no necesitan lubricante, tienen un tremendo rendimiento ante la presión, un muy buen rendimiento ante el vacío y la fuerza de inserción es realmente baja. Seguimos con la división de obras. Esto ya es una obra real, acá en Lomas de Zamora. Gracias, José. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, gracias, José. Un poco de la historia que tuvimos con respecto a los desagües. Muchas veces en obra nosotros tenemos esta empatía en las distintas webinars de trabajar tanto con la teoría como con la práctica. En la práctica sabemos que tenemos discrepancias inclusive con los manuales y con la teoría. De eso se trata el Departamento de Obras de Amanco Wavin. Mi nombre es Hernán, así como nos presentó nuestra coordinadora de grupo, Celina Zampayo. Nosotros respondemos directamente a la necesidad de la obra. ¿Y qué pasa en la obra? En la obra tenemos faltantes de ornamental, faltantes de teoría, que sí las empresas nos proponen en el momento de hacer una unión. Como decía José Luis, venimos primero de la fundición. Los que han trabajado con soldadura, los que han trabajado con fundición, saben de qué se trata un material pesado, tener ornamental, calafatear, trabajar en altura con un material pesado. Después de eso tuvimos uno de los primeros termoplásticos para desagüe, que es el PVC. Las piezas de PVC se cementaban, se pegaban o se coloca adhesivo para la unión. Y estos fueron los primeros termoplásticos con los cuales los instaladores se encontraron a la hora de hacer un desagüe cloacal o por pluviales. Luego de esto conocimos las líneas de polipropileno. Las líneas de polipropileno venían con un O-ring en donde nosotros debíamos de cortar el tubo, como dice el manual, con una cortatubos a 90 grados, refilarle la punta, en donde el ornamental, hasta el día de hoy, 2022, se encuentra faltante en obra. La realidad de obra nos cuenta y nos dice a medida que vamos visitando las obras y viendo las obras, que este tipo de herramientas no está, no las tenemos. ¿Eso es un reto? No. Las compañías debemos y tenemos la obligación de diseñar productos que acompañen esos faltantes para que los riesgos sean cada vez menores. Tener este tipo de piezas, tener este tipo de O-ring, tener este tipo de alojamientos, en donde nosotros tenemos esa posibilidad de error o esa posibilidad de tener algún que otro material que al no poseer la herramienta correcta para realizar la unión todavía esté protegido y no me cause un riesgo aún mayor de pérdida, un riesgo que pueda llegar a causar riesgos de rotura en paredes, cielos rasos, muebles de cocina, etc., sabemos que estamos trabajando con un producto noble. Entonces, tener una capacidad de riesgo muy alta hace que mi riesgo de reconocimiento como instalador también se caiga. Entonces, la idea de Amanco Wavin, tanto en Argentina como en el mundo, es ser sustentable, manejar el agua. Nosotros transportamos el agua. Esa idea es aportar tecnología a lo que cada día hace cada instalador como empresa. Cada instalador como empresa tiene que tener un respaldo de una compañía
con un producto noble que le dé la calidad de instalación para poder generar confianza. ¿Cómo generamos confianza? Desde una instalación segura hasta una unión segura. Esto es lo que nos da la posibilidad de poder ser confiables. Cuidar el agua es uno de los criterios principales de Amanco Guavín. Cuidar el agua significa para un instalador traerla desde la red, ingresarla hasta la vivienda, distribuirla sobre la vivienda, tomarla sobre los desagües y volverlas a sacar. Así como nosotros también trabajamos redes de agua, redes de cloaca, distribuir el agua dentro del domicilio para nosotros es un compromiso. Cuando salimos de la fundición, como José Luis nos contaba y nos explicaba, pasamos a tener espesores más chicos, tanto en el PVC como en el polipropileno, pasamos a tener paredes más chicas. El movimiento de tanta agua tirada por una mochila de inodoro o tirada por una ducha que se está descargando, hace que estos ruidos sean molestos. Entonces, por un lado, con la instalación ganamos seguridad con el sistema de O-ring, pero por otro lo perdimos por el espesor y la calidad de la materia prima que traían esos productos. Entonces, hoy en día, no solo Amanco Guavín está teniendo tecnología con esto de contener el ruido, sino que todas las compañías avanzan sobre ese criterio, ya que las torres cada vez son más altas, tenemos más demanda y el cuidado del agua se hace cada día más importante. Como también tener el cuidado en la contaminación del sonido sobre los departamentos ajenos en el caso de una torre de departamentos. En el sistema de Guavínas Plus, lo que nos permite hacer es tener esa capacidad y esa posibilidad de hacer una inserción, como lo hacíamos en el polipropileno, de una manera mucho más fácil. Podemos tomar las piezas solo con las manos y hacer una unión súper rápida y fácil. Suave para penetrar, suave para sacar. Los que conocen cómo es armar una instalación con O-ring, sea monolabio o sea doble labio, saben que esta situación es poco probable en obra. Y estamos hablando de una tubería que pesa muchísimo más que este tipo de tuberías. Guavín, Amanco Guavín, tiene las dos líneas. ¿Y por qué mantenemos las dos líneas? Cuando nosotros tenemos una instalación primaria y secundaria, los ruidos se provocan, como José Luis nos contaba recién, en la instalación primaria, en donde la cantidad generando ruidos molestos. ¿Cómo complementamos la línea de Guavínas Plus? ¿Para qué? Para que la vibración y los ruidos de esta línea no se transmitan en la estructura a través de las grampas insonorizadas. Las grampas insonorizadas lo que hacen es contener los ruidos y contener las vibraciones que genera la tubería para que no se transmitan a la estructura de pleno, de pared, a través de una varilla roscada. Este tipo de grampas discrepan mucho de las que generalmente usamos. Este es un tipo de grampa típica, histórica, para engrampar tuberías de desagües pluviales o cloacales. También tiene la rosca para la varilla y tiene sus dos tornillos en oreja para poder abrir o cerrar la grampa. Estas grampas abiertas, por ejemplo, ¿sí? Como esta, acá tenemos una grampa abierta, nos da la posibilidad de abrirla o cerrarla teniendo este caucho que lo que hace es contener las vibraciones de la instalación. Este caucho lo podemos retirar para verlo. Y van a ver que lo que nos provoca esto es aislar completamente las vibraciones y no transmitirla a la parte estructural metálica de la grampa. Y a su vez, la parte estructural metálica de la grampa no la transmite hacia la pared. Tengo que tener la instalación complementada perfectamente entre el tubo de Guavínas con la pared del tubo, de apretarlo o para dejarlo más libre. Eso me da la posibilidad de tener una grampa fija o tener una grampa móvil en los lugares en donde yo le propongo la dilatación a la columna. En las instalaciones, generalmente, nosotros colocamos este tipo de grampas en cualquier parte del tubo cuando la tenemos móvil, pero cuando la tenemos fija, la propuesta es colocarla justamente debajo del cogote. En este sector lo que yo voy a generar es darle rigidez a la zona que yo quiero. Tenemos que inducir la dilatación de las columnas o inducir la dilatación de una zona horizontal.
En otro sector yo puedo generar una grampa móvil, en donde el tubo puede tener movimiento y la grampa funciona solo de apoyo o solo de una grampa móvil para que la tubería no se me corra, pero sí que tenga movimiento de dilatación. Ahora, ¿cuáles son los beneficios que yo tengo en una obra para trabajar con este tipo de líneas que tienen toda la tecnología? Es haberse basado directamente en los errores que traemos desde un principio. ¿Cuáles son esos errores que traemos de un principio? Lo primero que hablamos, falta ornamental y falta de capacitación. La falta ornamental es principalmente la base de haberle aplicado tecnología a este tipo de líneas. Tener un O-ring monolabio, biselado, tener un O-ring que tenga un alojamiento perfectamente recto y conteniendo al O-ring hace que yo tenga posibilidades directamente de poder trabajar con cualquiera de las líneas y poder penetrarlas sin ningún problema. Cortar el tubo con la herramienta que corresponde y que yo tenga en la obra y poder seguir teniendo una instalación segura. Tener la posibilidad de que no poseer el refilador de tubo para poder darle el bisel que yo necesito al tubo y así todo hacer la penetración dentro del accesorio y así todo tener la seguridad de los 50 años que propone la garantía de Amanco Guavín. Todo esto trasladado al día a día en obra es lo que nos da la diferencia sobre cualquier otro tipo de productos. Muchas veces en técnica no hablamos de costos, pero sí hablamos del valor y del tiempo perdido cuando una instalación no está en condiciones o cuando el material que me propone la compañía no es el adecuado y me hace perder tiempo en reparaciones, volver a desarmar para poder corregir. En este caso, cortamos el tubo, lo insertamos dentro de la pieza y no pierde más. Esa es la propuesta que viene desde Amanco Guavín. ¿Para qué? Para que el instalador, la constructora y el comitente sigamos teniendo una comunión como la que siempre necesitamos, en donde la confianza que hay que construir desde un instalador como empresa a una empresa constructora, a un arquitecto, a un ingeniero o al comitente que es el que construye el edificio, dándole confianza con un material noble que apoye al instalador constantemente y no lo invite a tener problemas o a tener pérdidas cuando los manuales o las instrucciones para generar una instalación son muy largas, muy complejas o me demandan una cantidad de herramientas que quizás por nuestra cultura generalmente no compramos o no tenemos. Pensemos que en el PVC solo necesitábamos cortar el tubo, tener un adhesivo, pegarlo y así todo teníamos problemas. Este es un material muy rígido que en edificios, por ejemplo, no tenía momentos de dilatación, entonces quebraba. Todos los sistemas tienen sus pros y sus contras. En el polipropileno, generalmente lo que teníamos era pérdidas en los O-ring, quizás porque teníamos un O-ring doble labio, quizás porque no cortábamos el tubo a 90 grados, quizás porque no refilábamos la punta, ¿sí? Todos esos problemas que conocemos históricamente de obra se juntaron con la tecnología de Amanco Guavín para generar esta línea. Este movimiento, para ustedes que son profesionales y conocen de este tema, saben que sería imposible de hacer y seguir manteniendo la garantía y la menor cantidad de riesgo en las uniones como lo propone la línea de Guavín Plus. No olvidemos que después de haber hecho la unión y la instalación, debemos complementarlo con unas grampas. Las grampas hacen que el sistema esté completamente insonorizado. ¿Cómo venimos, Jerez, con el tiempo? Perfecto. Ahora no tenemos consultas. No sé si queremos mostrar un poquito más la obra. O vamos a las fotos de obra y le vamos comentando un poco de qué se trata esas obras. Recién hablábamos de por qué el Guavín se presenta en 110 o en medidas grandes. Se presenta en 110 por lo que decía José Luis al principio. Generalmente los ruidos más importantes de una instalación los vamos a tener en la instalación primaria. De columna horizontal, en donde los ruidos del inodoro, los ruidos de la sumatoria de los lavatorios y las duchas en un edificio hacen que conjuguen una instalación primaria y que sea la que mayormente genere los ruidos. Inclusive en los codos de bajada, en los impactos, en los codos de impacto, llamados codos de impacto que están en planta baja, son los que reciben la cantidad mayor de agua y son los que reciben el agua a mayor velocidad por el momento de caída.
Ahí lo que estamos viendo en imagen es una columna, una inserción de una instalación secundaria que viene de cocina a una instalación primaria de columna. Ahí a la derecha estamos viendo una instalación primaria de columna realizada con Wabi-NAS. Lo que corre al lado y lo que está tomando en diámetro 50 es exactamente la instalación de ventilación, que también tenemos que colocarla, pero como no necesita trabajar ni con presión, no trabaja con líquidos y no genera ruidos, podemos seguir trabajándola con la línea de Wabi Silentium. La línea de Silentium ya viene trabajada para poder contener los ruidos desde hace muchos años. Esto, complementado a la línea de Wabi-NAS, nos convierte en el sistema completamente insonoro más reconocido del mercado, entre línea primaria de Silentium y líneas secundarias también en Silentium, y además hoy se complementa Wabi-NAS en primaria, haciéndolo el sistema más rendidor en insonorización de sistemas completos cloacales. En la foto anterior, lo que veíamos también era un complemento entre codo y contracodo con un ingreso de ramala primaria de Wabi-NAS. Esta situación de choque que ven en la foto del medio, por ejemplo, esto es una torre, se daba en todos los pisos, en donde el proyecto de instalación se hizo con un sistema que no tenía en cuenta la viga que atravesaba el pleno a medida que llegaban las instalaciones primarias. Entonces, en esta torre, muy bonita de ver, muy linda proyectada, pero no estaba previsto que el hormigón cruce los ingresos de todas las secundarias y las primarias dentro de la columna. Entonces se generaban 3 codos, como estamos viendo en la foto, perdón, 2 codos, un codo y un contracodo, en donde el ruido se multiplicaba mucho más. Cada vez que tenemos un codo o una T, lo que vamos a encontrar es un choque. El agua, en horizontal, trabaja utilizando 1/3 de la tubería. Cuando trabaja en horizontal, trabaja tomando 1/3 de la tubería. Ese tercio de la tubería, cuando está en horizontal y pasa a ser vertical, choca contra la pared del tubo y en ese momento empieza a generar movimiento helicoidal dentro del tubo. Cada vez que se encuentra con un accesorio, va a haber un movimiento de ruido, va a haber un momento de generación de decibeles. Esos momentos de decibeles, en este caso, en esta torre que estamos viendo ahora en imagen, se generaba constantemente. Wabi-NAS fue la solución. Y además, uno de los servicios que tiene el departamento de obras de Wabi es trabajar no solo sobre AutoCAD para hacer el proyecto, sino a través de Revit. Y en Revit tener las bibliotecas BIM. Para que vuelva un poco, me despejo. Lo vamos a ver en la filmina. Pero esto es un ejemplo, lo que estamos viendo ahora en imagen es un ejemplo de cómo nos quedaría una tubería, una instalación tradicional hecha con Silentium en la parte secundaria, diámetros 40, 50 y 63, y desde la pileta de patio a 63 a una primaria hecha con Wabi-NAS Plus, en donde sí tenemos ruido. El diseño, el proyecto y esta imagen en 3D que ustedes están viendo se hizo sobre la plataforma de Revit con las bibliotecas de Wabi en las bibliotecas BIM sobre la plataforma de Revit, en donde vamos a tener un resultado final como este. Y muchas veces uno se pregunta, ¿yo como instalador puedo obtener esto? Por supuesto que se puede obtener. ¿Puedo dar un producto terminado como este que estamos viendo en pantalla, en donde la lectura de los accesorios es realmente la que vemos después en el resultado final? La pieza exactamente igual como la tenemos en el catálogo va a figurar dentro del plano, con sus dimensiones, cuánto ocupa, y si también recibimos el proyecto desde arquitectura o desde ingeniería de cada una de las constructoras, vamos a tener en cuenta la viga, como en el caso de ejemplo que tenemos, y que esa situación no suceda. La posibilidad que nos da y BIM es tener esto de saber que no nos vamos a cruzar con una viga, que no nos vamos a cruzar con otro accesorio. En la realidad de obra, como hablamos siempre en nuestro departamento, vemos la realidad de lo que nos pasa. No solo con el ornamental, sino con la realidad de qué es lo que nos pasa en obra cuando nos cruzamos con una viga, cuando no tenemos una mesa de trabajo, cuando las columnas hay que sostenerlas entre 2 personas. Entonces, los beneficios que ya teníamos con los termoplásticos, acá los juntamos a todos. Con esta línea los juntamos a todos. No solo los servicios de ornamental, no solo los servicios de tener un material noble que nos acompañe en la construcción de la instalación, sino también con los servicios tecnológicos como las bibliotecas BIM
sobre la base de Revit para poder tener lo más real posible de lo que me va a pasar a mí en la obra. Sigamos teniendo en cuenta que nosotros como constructora, como instaladores o como responsables de conducir el agua, cada vez que insertamos tecnología en nuestras empresas, vamos a dar un producto terminado con lo último que tenemos hoy en el mercado. Eso hace la diferencia. Y ahí es donde los técnicos no hablamos de precios, sino que hablamos de valores. Esos valores son los que tenemos que fomentar, tanto con las webinars, con las charlas técnicas, con las capacitaciones, y desde el departamento de obra, junto con todo el equipo, están totalmente invitados a que sigamos compartiendo estos videos, sigamos compartiendo estas capacitaciones y saber que cualquiera de las dudas que tengan, hoy la tecnología hace que esto sea totalmente directo, muy directo, para que tengamos un contacto fluido, consultas, preguntas, respuestas, asesoramiento en obra, las pruebas hidráulicas, saber que los podemos acompañar en todo lo que necesiten dentro de una instalación. Ahí lo que estamos viendo son los beneficios últimos del sistema. Bueno, Ernie, te interrumpo con una pregunta que me llegó. ¿Es compatible con otros sistemas? ¿Cómo es la transición con otros sistemas? Totalmente. Creo que con esto estoy respondiendo mucho de lo que están preguntando. Cuando nosotros tenemos un sistema de polipropileno, que hoy es lo que elegimos para una obra nueva, podemos transicionarlo perfectamente. ¿Por qué? Porque la nominal, el diámetro nominal de la tubería de Wabinas Plus es 110. Tenemos un 110 totalmente compatible. Como hablábamos recién, vamos a trabajar sobre primaria. En primaria generalmente estamos hablando de 110. Entonces, la línea de 110 hace que sea totalmente compatible. ¿Es compatible con otras grampas? Sí, porque tiene 110 nominal. ¿Es compatible con las líneas de polipropileno de O-ring doble labio, por ejemplo? Totalmente. Tanto en la parte macho como en la parte hembra. Así que pueden transicionar de cualquiera de las líneas conocidas del mercado a la línea de Wabinas y tenerla como prioridad en una columna de bajada, por ejemplo, y trabajar con cualquiera de los otros sistemas dentro de lo que es la distribución secundaria o primaria horizontal dentro de los departamentos. Celi, ¿tenemos alguna otra pregunta, si querés? ¿Me escuchás? Sí. Ah, discúlpame, no, tenía otra pregunta. ¿Cómo se refila la tubería, me preguntan? Para refilar la tubería tenemos, por un lado, esta es típica. Hasta con el polipropileno nos preguntaron y con esta va a ser típica la pregunta y esto es histórico. Tenemos dos momentos y hoy no deberíamos ser hipócritas de lo que realmente nos pasa. Cuando hablamos por manual, tenemos que refilar la tubería con una refiladora de tubos. Cuando hablamos de la obra, como hablamos nosotros, y es lo que nosotros tratamos de transmitir, vamos a tomar la realidad de que en obra los tubos no se cortan con anglete, no se cortan con serruchín y no se cortan con serrucho. Esa realidad la entendemos, sabemos hacer esa lectura de que quizás inclusive en las torres más grandes, en Buenos Aires, en Salta, en Mendoza, en Córdoba, inclusive en los países limítrofes, las herramientas faltan o no tenemos esa cultura de comprarlas. Entonces, la tubería está diseñada para que con el menor refilamiento que podamos hacer con la máquina amoladora, que es la típica compañera de corte de la línea de polipropileno, se puede hacer un refilado. ¿Cuál es el consejo? Que si la amoladora tiene regulación de velocidad, bajemos la velocidad para que el material no se queme. También es muy recomendable usar lo que podamos que no genere que el producto se queme, porque en el polipropileno lo que se generaba era que al cortarlo con la amoladora a altas revoluciones, se genera una rebaba caliente, que inclusive es peligrosa para las manos, en donde después habría que volver a refilar con lo que tengamos cerca como para poder hacer después la inserción. La manera recomendable de manual, corto el tubo a 90 grados, lo refilo con una refiladora. La manera real de cómo se está cortando hoy el tubo, apto, este tubo es apto para lo que les comento, no es lo recomendable, pero es la realidad, lo corto con amoladora y lo refilo. Gracias, Ernie. Perfecto. Creo que no hay más consultas, estuvo muy bueno. Lo que queríamos comentarles es que seguramente entre los oyentes estén todos los tipos de usuarios. Nosotros no reconocemos quiénes se inscriben. Creo que la charla aborda también al instalador, hemos hablado de cómo se instala el producto, hablamos de los arquitectos, de los proyectistas, hablamos de BIM,
cómo trabajar en los proyectos, digamos, con estas herramientas, y también puede haber algún especificador dentro de nuestros oyentes, dentro de la charla de hoy. Podemos acompañarlos con las normativas, con lo que ustedes necesiten. Tal vez reciban un proyecto que desde el exterior y necesiten acompañar con normativas que hablen de acústica a nivel internacional, también los podemos acompañar. Entonces, cuando hablamos de punta a punta, hablamos de eso, de estar en todos los pasos de la obra, estando con todos los usuarios de obra. Les agradecemos mucho el habernos acompañado. Bueno, quiero agradecer también que está Jeremías ahí ayudando a Hernán con lo que es la charla en planta. Gracias por parte del equipo para que la tecnología lleve y queremos cada vez hacer charlas que sean más amenas para ustedes. No duden en contactarse en obra@wavin.com. Estamos ahí para atenderlos. No somos solamente nosotros, somos un equipo extendido que ocupamos todo Buenos Aires, tenemos representantes en el interior del país. Nos encanta estar con ustedes y de las obras aprendemos. Como les dije, todavía estamos en un momento que hay mucho por hacer porque la tecnología está recién llegando a la construcción. Y bueno, ya lo acompañamos con la tecnología de los productos, ahora acompañémoslo con la tecnología de estar todos alineados para el post de una construcción mejor y para que el agua cada vez la utilicemos de mejor manera. Así que bueno, nuevamente gracias José Luis, Hernán y Jeremías por acompañarnos, a todos los que se sumaron puntualmente a las 18 el día de hoy. Y bueno, los invito a sumarse a las redes para que puedan acompañarlos en las novedades continuas. Y bueno, acá Alejandro también nos saluda, a José Luis. Sí, la verdad que tenemos el honor de compartir equipo tanto con José Luis como con Jeremías y Hernán, que son algunos más añosos como José Luis y yo y otros más jóvenes, pero todos con trayectoria y la verdad que nos gusta hacer las cosas bien. Y la verdad que el saber que cuenta José Luis es un placer compartirlo. La verdad que para nosotros es un honor muchas veces saber de la historia sanitaria y saber de haber hecho, no solamente de manual, sino de haber estado en obra, estado ahí haciendo las instalaciones con ustedes y aprendiendo todos juntos. Así que bueno, muchas gracias, agenden nuestro mail y nos encontramos en la próxima webinar que sin duda no va a ser posterior a noviembre. Un gusto y hasta luego. No es como que se cortó. Estamos todavía en el aire. Así que, bueno, sí, como que hubo un inconveniente y se cortó todo lo que estabas hablando, Celi. Gracias, Walter, Alejandro. Yo lo escuché. Gracias a todos. Bueno, el catálogo, sí, Adrián, el catálogo está en nuestra web para descargar. Si querés escribirnos a obra@wavin.com, te lo adjuntamos rápidamente para ayudarte. Te voy a poner el mail por acá. No sé si lo agendaste, Adrián, el mail, pero es obra@wavin.com. Y bueno, no solamente el catálogo, si necesitan que los acompañemos para llevarle, para tocar las piezas, porque y tratamos de hacerlo lo más 3D posible la charla para que vieran las piezas en acción, pero podemos ir a sus estudios, podemos ir a sus obras para que vean el producto. Son productos nuevos, si es interesante, van a ver el peso que tienen las piezas. Es realmente, a nosotros realmente nos encanta, que estamos hace años en el rubro, traer innovación y ver cuánto más se puede avanzar, ¿no? En sistemas que uno parecía que ya no se podía reinventar nada, cómo se puede seguir avanzando en la tecnología y dando prestaciones. Así que, Adrián, encantados de mandarte el catálogo, escribinos al mail, lo bajás de la web si es tu gusto, o te acompañamos en la obra. Adrián, sí, desde Río Negro, lo que necesites. Tenemos un representante comercial allá. Estábamos por hacer una gira técnica también, pero contactanos y nos compartís tu proyecto y lo charlamos, lo que necesites, Adrián. Esta charla todas las van a recibir por mail
o sea, va a estar subida en YouTube inmediatamente, digamos, dentro de 1 o 2 días. La editamos un poco por algún furcio que hayamos hecho y se sube directamente a YouTube, forma parte del total de charlas que están subidas, pero igualmente por haberse inscrito la van a recibir. Gracias, Adrián, por sumarte. Jere, cuando vos dispongas, si ves que... Sí, no tenemos ninguna consulta más. Ya está lo del mail que se pueden comunicar y que le vamos a enviar el video a cada uno y va a estar subido en nuestro canal. Más que agradecer a Hernán, a José, a vos, Eli, y a los chicos y a todos los participantes por estar siempre con nosotros, que son nuestra usina. Así que muchas gracias. Gracias, Martín. Bueno, nos vemos en la próxima charla. Les mandamos la invitación. Buenas tardes a todos. Hasta luego. Buenas tardes a todos.